Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. ¿Dudas de la clase pasada? Pues creo que no. Vale, vamos a terminar el ejercicio, pero ahora en lugar de trabajar con el diagrama de magnitud, vamos a trabajar con el diagrama de fase. Seguimos teniendo los mismos 5 componentes, en el cual, pues ya vimos que el primer componente es una constante, que es la de 7.5. ¿Cómo es el diagrama de fase para una constante? Es una línea. Es una línea recta, efectivamente. ¿A qué valor de fase? ¿A cero? Era A 0 grados. 0.90. No, 0 grados, es una línea constante de 0 grados. De hecho, lo que nos dice aquí. Aquí está. ¿Cuánto tenemos de fase? Tal como aparece aquí, es igual a 0 grados. Entonces, realmente, cuando tenemos una constante, ese factor, pues no tendríamos que, no nos afecta como tal, inclusive lo pudiéramos omitir o no dibujar, ¿no? Entonces, es el que aparece aquí en esta gráfica como 0 grados, tal cual aparece. ¿Vale? Ahí está, es el número 1. Luego, tenemos nuestro segundo factor que aparece aquí, que dijimos que es 1 sobre j omega. ¿Cuál es la fase para el factor 1 sobre j omega? ¿Cuánto vale, muchachos? ¿Cuál, perdón, profe? 1 sobre j omega, el factor 2. De hecho, Menos ya los 90. deben de tener identificados porque hicimos hasta el diagrama de magnitud. Ahora sí serían unos 90 grados. ¿Todos de acuerdo o no? Que son 90 grados. Es un polo en el origen, no es un cero en el origen. Es un polo, ¿no? Y si es un polo en el origen, entonces ¿cuánto vale su fase? Menos 90. ¿Cuánto? Menos 90. Aquí está, aquí lo tenemos, 1 sobre j omega. ¿Cuánto vale su fase? Una línea recta constante a menos 90 grados. ¿Vale?
que es lo que aparece directamente aquí en el ejemplo. Dijimos que es el factor que identificamos con el número 2 y es este que aparece aquí. El factor número 2 y entonces vale menos 90 grados. ¿Vale? Entonces vamos a trazar esos dos en nuestro diagrama de fases del papel semilogarítmico. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que tendríamos que considerar? Pues obviamente, primero nuestros ejes. Entonces vamos a tener nuestro eje que correspondería al eje de la fase. Y luego vamos a considerar nuestro eje de frecuencias. Ahí están nuestros dos ejes. ¿Vale? Voy a suponer que aquí entonces tengo 0 grados. Y así lo voy a considerar. 0 grados. Aquí voy a colocar yo 90 grados. Aquí colocaría 180 grados. Perdón, 180 grados. Obviamente entonces acá coloco menos 90 grados. Menos 180 grados. Menos 270 grados. ¿Vale? Entonces ahí está. Entonces, de acuerdo a lo que ya mencionamos los dos primeros factores, el primer factor correspondería a la constante. Entonces lo voy a dibujar, que aunque ya vimos que realmente no nos afecta. Ahí está. Este correspondería al de la constante. Luego, vamos a tener el de el polo en el origen. Entonces, para tenerlo como polo en el origen, tenemos una línea recta de menos 90 grados. Aquí está. Si tuviéramos solamente esos dos factores, ¿cuál sería la resultante? Pues obviamente como la primera vale 0 y la segunda tiene un valor de menos 90, pues nuestro resultante sería de menos 90 grados. ¿De acuerdo? Luego, nuestro tercer factor. El tercer factor que tenemos es el que consideramos aquí como J omega entre 3 más 1, que viene de S más 3. ¿Cómo es su diagrama de magnitud? ¿Qué es su diagrama de fase para este factor? ¿Cómo es el comportamiento de la fase para ese factor? De ¿Para hecho, es cuál, nuestro profe? factor J omega T más 1 a la más 1. Es una recta, ¿no? Con pendiente de menos 20 decibeles. ¿No? Una línea recta que pasa por 3. No. ¿Cómo es el comportamiento en fase para ese factor, muchachos? La pendiente de 45 grados por década.
¿Alguien de pura casualidad ha estado revisando el material? ¿Alguien ya revisó todas las diapositivas? ¿Alguien ha repasado lo que hemos visto en sus diapositivas? No, profe, esa presentación no. Yo me quedé hasta donde quedamos la clase pasada y Pero está en la página, está en el Classroom. Ahí se las compartí, ya tiene más de una semana que está compartida. ¿Alguien de pura casualidad está haciendo notas en su cuaderno? ¿Alguien de pura casualidad está repasando todo lo que hemos estado viendo? ¿Cómo es el comportamiento para ese factor? Ya me pusieron en el chat que sí. ¿Cómo es el comportamiento para ese factor? Pendiente 20 decibeles por década. No. Estamos manejando decibeles. Cuando manejamos fase, manejamos decibeles. no. Yo tengo sobre este eje decibeles. No, grados. No, son grados. Porque me está diciendo una recta. 20 decibeles, 20 decibeles. Entonces, ¿cómo es el comportamiento para ese factor? Sería de 0 grados a -90. ¿Qué más? Sería como dijo el compañero, de 0 grados a -90 en el punto, bueno, en 3. De 0 a 90 grados en el punto 3. Más específico. A partir de 3 es cuando se toman los -90 y ya se recorre una década. No.
Sería una recta desde el punto 0 grados, 3 hacia una década después, que sería el 30 con una pendiente de 90. No. Quiere decir que no hemos estado repasando nada de lo que se ha visto. Entonces, todo este material ya está. Yo no sé si ya lo descargaron, no lo descargaron, alguien tuvo la curiosidad de verlo, no lo ha visto, no lo ha revisado. Una, dos. Todo lo que yo he explicado, pues no sé, ni siquiera se ha comprendido. Esto lo publiqué el 23 de septiembre, que es el día que empezamos a trabajar con esa parte. Vimos cada uno de los factores por separado, precisamente para que les quedara claro. Y lo que yo intuyo es que pues no están tomando apuntes, nada más están esperando a tener la presentación, ya la tienen, pero aún así no se ha consultado. Aquí está. Nuestro factor que estamos trabajando es este. 1 más j omega t a la 1. Simplemente necesitamos revisar esta diapositiva y nos da el comportamiento. Tiene un comportamiento de 0 a 90 grados y a la frecuencia de corte, 1 sobre t, tiene 45 grados. Una década antes se aproxima prácticamente a 0, una década después prácticamente 90. En su contraparte, cuando tenemos este mismo factor, que es 1 más j omega t, pero a la menos 1, pues a la frecuencia de corte tenemos 1 sobre una fase de menos 45 grados. Una década antes casi valen 0 grados. Y una década después, que aquí en este caso es 10 sobre t, es menos 90 prácticamente. Entonces, quiere decir que todo lo que hemos visto, pues no tiene mucho sentido que lo hayamos visto. ¿Por qué menciono los dos factores? Porque aquí tengo uno, j omega entre 3 más 1, y en el denominador tengo el otro que es j omega entre 2 más 1. Entonces, nuestro factor nuestra respuesta en frecuencia, pues prácticamente es la siguiente. Voy a colocar primero mi punto que corresponde a la frecuencia de corte, y mi frecuencia de corte en este caso va a ser aquí, donde tengo 3. A la frecuencia de 3 voy a tener prácticamente 45 grados, que es aproximadamente a la mitad, que es aquí. ¿Bien? Más o menos. Ahí voy a colocar más o menos un punto. De 0 a 90 a 45 grados prácticamente. Voy a tener algo similar a esto. Y de 45 a 90. Perdón. Dejen coloco el otro punto que será una década antes, y mi década antes pues sería aquí, en punto 3. En punto 3 prácticamente tengo 0 grados. Y una década después, que será en 30 aquí, pues prácticamente tengo 90 grados. Más o menos lo puedo aproximar así. Como ya les había mencionado, pues no me interesa mucho trabajar con valores exactos, porque lo que me interesa es que veamos el comportamiento. Y tendré algo similar a esto.
Así, más o menos sería. Y después de aquí, que ya prácticamente tengo 0, que ya tengo 90, pues es una línea recta a 90 grados. Sucede lo mismo con el factor que está en el denominador. Entonces, el factor en el denominador, yo sé que mi frecuencia de corte es 2. Entonces, como mi frecuencia de corte es 2, pues lo voy a ubicar aquí. Ahora, aquí, este factor, pues realmente ya se encuentra en el denominador. Entonces, como se encuentra en el denominador, ya no va a ir de 0 a 90. Va a ir de 0 a menos 90, donde a la frecuencia de corte voy a tener menos 45. Una década antes sería aproximadamente aquí, casi 0. Una década después voy a estar aquí, casi menos 90 grados. Entonces voy a trazar mi factor. Ya dije una década antes y hasta aquí, más o menos a menos 45. Una década después, aproximadamente aquí. Algo similar a esto. Y ese sería mi comportamiento básico. Para el caso del factor 2 y el factor 3, a frecuencia de corte 3 y a frecuencia de corte 2. Como están muy cercanas, para el caso de la resultante, prácticamente las puedo anular. Entonces, como prácticamente las puedo anular, pues realmente mi resultante seguirá siendo esta que está aquí en un color morado. Voy con el último factor. El último factor es un factor cuadrático, donde ya habíamos determinado la frecuencia natural de oscilación, y la frecuencia natural de oscilación es prácticamente 1.4142, que es la raíz de 2. Y de acuerdo al factor, sabemos que a esa frecuencia natural de oscilación vamos a tener menos 90 grados, se va a aproximar a 0 una década antes y se va a aproximar a menos 180 una década después. ¿Qué es lo que me aparece aquí? Y entonces el factor 3 es el que tengo acá, que va de 0 a menos 90 grados a una frecuencia de corte aproximadamente de 3, que es aquí. Si sigo la línea es esta. Y tengo menos 40, que tengo 45 grados. El factor 4 va de 0 a menos 90 y a la frecuencia de corte, que es 2. Tengo menos 45 grados. Entonces voy a trazar el último, que ya dije que va de 0 a menos 180 grados y a la frecuencia natural voy a tener menos 90, que es esto, a 1.4142. Entonces, ubico mi punto. Voy a utilizar otro color. Entonces, a la frecuencia de corte, que es más o menos 1.4142, que es aquí, voy a tener ¿cuánto? Menos 90 grados, aproximadamente. Una década antes, que sería aproximadamente aquí, voy a tener 0. Y una década después, que sería más o menos por acá, 14.4, voy a tener menos 180 grados, más o menos como por aquí. Vuelvo a trazar, y entonces de aquí hasta acá tengo mi línea, y ahí está. Entonces, como estoy mencionando y estoy diciendo que esta que es el 2 y este que es el 3 aproximadamente se anulan, entonces mi resultante hasta ese momento sería esta constante de menos 90. Como la única que realmente está quedando como resultante es esta verde, con esta que está en color azul, pues entonces lo único que voy a hacer es que a esa señal que está en verde le voy a restar menos 90. Entonces ya no va a ir de 0 a menos 180. Va a ir de menos 90 a menos 270. Entonces voy a trazar mi resultante. De hecho, lo voy a trazar ahora con color negro. Y mi resultante entonces sería a 1.4142 aproximadamente voy a tener menos 180. Una década antes sería más o menos menos 90 y una década después sería más o menos menos 270. Entonces trazo mi curva. Y después de 180, y después de la frecuencia natural o una década después, pues prácticamente vale 0. Y esta sería mi resultante, que es la misma que tengo acá.
Dijimos que va prácticamente de menos 90 a menos 270 y aproximadamente a esta frecuencia que es la natural, prácticamente tengo menos 180. Si fijan, es muy similar a esta que obtuvimos de segundo grado. Entonces, entre la 3 y la 2, que son muy cercanas a la frecuencia de corte, entonces prácticamente las puedo anular. Y este sería entonces la gráfica de fase para este ejercicio. Entonces, lo que voy a requerir ahorita es, tienen 5 minutos para hacer equipos. Son 30 en la lista, necesito 6 equipos de 5 personas. Entonces, 5 minutos para hacer los equipos y ahorita me dicen quiénes son los integrantes.
Listo, muchachos, sus equipos. Primer equipo que quiera darme los nombres de sus integrantes, empezando por apellidos y en orden alfabético. Todavía no me mandan sus nombres, profe. Bueno, faltan 2. ¿Algún equipo ya está completado? Deje que manden sus nombres y ya. Yo, profesor, ¿se los mando por mensaje o se los digo? No, vémelos diciendo de favor, en orden Ok. alfabético, por Eh, apellidos. es Candia Banderas Andrés, ¿Sí? ¿sí? Sí. Escalona Carvajal Lisset, ¿Sí? Mejía Mancilla Montserrat, ¿Sí? Robles González Ana Karina Ajá. y Rodríguez Pérez Alan Rafael. Listo, entonces, otro equipo. Sí, profe. Bravo Tellez Ángel, Sí, González Maldonado, sí, Galindo Gallegos, lindo para ellos, sí. Trejo Cruz Ujú. y Martínez Sayar. Listo, siguiente equipo. Yo, profe, le digo, es A ver, Asunción Lezama Diego, Asunción Lezama, sí, ajá, Hernández Contreras Alejandro Fabián, Martínez Ángeles Axel Josué, sí, Méndez Román Juan Carlos y sí. Perea Casanova Aldair de Jesús. Listo. Más. ¿Ya están los demás o con los que faltan armo los equipos? Deme un segundito, ya nada más estoy esperando el último nombre. Faltan 3 equipos. Rodríguez Pérez, ya me dio equipo. No, Rodríguez Pérez. Ahí ya me dio equipo ya. Yo ya tengo Ya. mis 5, profe. Relleno Salud. Vázquez. Tu equipo. Sí, profe, ahorita nada más me faltan 2. Yo ya tengo los nombres, ¿se los digo, profe? A ver, dame los nombres. Es Del Ángel Torres Mario, ¿Sí? Díaz Robles Juan Ernesto, ¿Sí? Martínez Cruz Octavio Augusto, Olivares Jaso Víctor Manuel y Salazar Ramos Rebeca. ¿Salazar o Salas? Salas. Ay, sí, perdón, Salas. Siguiente equipo. Yo, profe. ¿Sí? Bueno, el nombre me tengo que es Gallardo Enrique. Gutiérrez. ¿Gallardo qué? Gallardo Enrique, solo así me mandaron el nombre.
Gallardo Rodríguez. Sí, ¿qué más? Gutiérrez Osorio Edgar. Gutiérrez Osorio. Edgar. No tengo ningún Gutiérrez en lista. Es Osorio Gutiérrez, profe. Osorio Gutiérrez. ¿Quién más? Ah, cierto, perdón, disculpe. Osorio Gutiérrez Edgar. Macías Alba Omar. Sí. Pascual Treviño Jesús David. Sí. Y Pineda Pérez Jesús Alexis. Perdón. Listo. Entonces, equipo A, Candia, Escalona, Mejía, Robles González, Rodríguez Pérez. Equipo B, Bravo Telles, Galindo Gallegos, González Mendoza, Martínez Ayar, Trejo Cruz. Equipo C, Asunción Lezama, Hernández Contreras, Martínez Ángeles, Méndez Román, Perea Casanova. Equipo D, Arellano Vázquez, Francisco Lara, Gómez Solís, Martínez Pacheco, Palomino Flores. Equipo E, Gallardo Rodríguez, Macías Alba, Osorio Pérez, Pascual Treviño, Pineda Pérez. Equipo F, Del Ángel Torres, Díaz Robles, Martínez Cruz, Olivares Jasso y Salas Ramos. Entonces así van a estar los equipos y les voy a dejar algunos trabajos que van a tener que empezar a trabajar en equipo. De acuerdo. Ok. Sí, está bien, profe. Entonces, este es el ejemplo que estamos trabajando y la forma en que los vamos a trabajar en MATLAB, y ya se había dicho que necesito que lo trabajen porque de hecho parte del trabajo en equipo va a ser trabajar con MATLAB y aparte de forma individual. Entonces este es nuestro ejercicio donde nos dice que HDS es igual a 10 por S más 3 entre S por S más 2 por S cuadrada más S más 2. ¿Qué es lo que necesito para poderlo trabajar en MATLAB? Pues necesito desarrollarlo para que nos quede como un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Entonces lo que se hace aquí es, pues obviamente este 10, multiplicarlo por S más 3 y me queda 10S más 30. Y luego multiplicar todo esto que está en el denominador. Está desarrollado en la parte de abajo. Entonces primero multiplico este S por el S más 2 y me quedaría S cuadrada más 2S. Y luego multiplico por todo el S cuadrada más S más 2 y me da como resultado S a la cuarta más 3S cúbica más 4S cuadrada más 4S. Con esto yo voy a obtener los coeficientes para el caso de mi numerador y los coeficientes para el denominador. Entonces vamos a trabajar directamente con MATLAB, ¿sale? Entonces, aquí está el código que van a manejar, en el cual pues yo tengo que colocar lo que serían los coeficientes del numerador y los coeficientes del denominador. Para el caso del numerador, yo tengo dos coeficientes. Tengo 10 que corresponde al coeficiente de S a la 1 y 30 que es mi término independiente. ¿Vale? Entonces voy a colocarlos y entonces aquí yo coloco una variable que se llama num, que corresponde a los coeficientes del numerador. Dije que voy a tener como coeficientes 10 y como coeficiente 30. Aquí está, 10 y 30. Luego me voy a los coeficientes del denominador. De S a la cuarta es 1, de S al cubo es 3, de S al cuadrado es 4, de S es 4. Y aquí como tal no tengo término independiente, pero el hecho de que yo no tenga un término como tal, no quiere decir que yo lo tengo que omitir, siempre y cuando sea, por ejemplo, el término independiente o se encuentre en medio de estos dos. Es decir, si por ejemplo aquí, en lugar de tener, que no tuviera ese término de S cuadrada, que fuera S cuarta más 3S cúbica más 4S, aquí yo no lo podría omitir, yo tendría que colocarlo como 0S cuadrada. Sucede lo mismo acá con el término independiente. Tengo que colocarle un 0.
Si yo no lo coloco, en automático va a suponer que este 4 corresponde al del término independiente y así sucesivamente va a irlo recorriendo. Entonces, mi vector de coeficientes tendría que ser 1, 3, 4, 4, 0. Y es lo que voy a colocar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, mi vector de coeficientes menciona que es 1, 3, 4, 4, 0. 3, 4, 4, 0. Ya lo tengo. Voy a utilizar esta función que aparece aquí, donde voy a asignar a G, o a mi variable G, la función de transferencia, con la indicación o con con la instrucción TF, que me va a indicar función de transferencia, y voy a colocar num como primer argumento y den como segundo argumento. Aquí ya no necesito colocar ceros a la izquierda. En automático vas a ver que solamente voy a tener dos términos en el numerador. Y aplico la función bode a mi variable G. Y entonces ya con eso yo puedo correr mi programa. Voy a ejecutar mi programa y al momento de que yo ejecuto mi programa, me va a generar, primero aquí observamos en la parte de abajo que ya me apareció mi función 10s más 30. Y en el numerador y en el denominador s a la cuarta más 3s cúbica más 4s cuadrada más 4s. No me aparece el término independiente porque sabemos que vale 0. Y me va a generar dos gráficas. Una que corresponde al diagrama de magnitud de mi función de transferencia y otro que corresponde a mi diagrama de fase. Ahorita está tardando en correr un poquito porque tengo muchas aplicaciones abiertas. Pero, de hecho ya apareció, fíjense, ahí está, figura 1, y me aparecen los dos diagramas. ¿Vale? Y del lado izquierdo, aquí donde estoy señalando, se fijan, aparece el nombre de la variable denominador, donde me aparecen prácticamente los valores, 1, 3, 4, 4, 0. Me aparece la variable numerador, donde me aparecen mis valores 10 y 30, y me aparece mi función G, que me dice que voy a trabajar con la función de transferencia y que me genera un vector de 1 por 1. ¿Vale? Y estas gráficas que tengo aquí son las mismas que estoy colocando en este diagrama, así tal cual. Y si se fijan, son similares a las que ya se obtuvieron en el ejercicio. Me dice en el de fase, por ejemplo, que va de menos 90 a menos 270 aproximadamente. Y aquí donde tengo 10 a la 0, pues corresponde a una frecuencia de 1. Si recordamos más o menos a 1.4, que es esta, yo tengo una magnitud, una fase de ¿cuánto? De menos 180, aquí aproximadamente, que es lo mismo que lo que trace aquí, más o menos a una magnitud de 1.4, pues tengo menos 180 y voy de menos 90 a menos 270. Lo mismo encontramos aquí, de menos 90 a menos 180 y a una frecuencia de 1.4, aproximadamente tengo menos 180. Para el caso de la magnitud, para el diagrama de magnitud, a una frecuencia de 1, tengo más o menos aquí como 20, aproximadamente, ¿no? Vamos a ver qué nos dice que teníamos acá. Más o menos a una frecuencia de 1, pues tenemos aproximadamente 20. No exactamente 20, son 17.5, que es lo que ya habíamos determinado anteriormente. Entonces ahí está la concordancia de lo que hicimos a mano, comparado con esto que ya lo teníamos como gráficas de un ejemplo, y comparado con lo que nos está dando el diagrama de magnitud y fase directamente en MATLAB. ¿De acuerdo? Entonces, parte de esto es lo que ustedes van a hacer trabajando con MATLAB. Y si se fijan, pues no requerimos muchas instrucciones. Esta que yo estoy colocando al principio es solamente para borrar como tal toda la memoria que genera el programa por si llegamos a correr algún otro programa. ¿Vale? Entonces, ahí está. Vamos a la siguiente parte en el cual pues vamos a trabajar con las aplicaciones. Si ustedes recuerdan, en el temario, pues ya nos marca el último tema, que son las aplicaciones. Y una de esas aplicaciones, pues, corresponde a lo que son los filtros. Vamos a considerar que los filtros son dispositivos capaces de permitir el paso de algún tipo de señales
o de oponerse al paso de algún tipo de señales. Ojo, normalmente cuando se les pregunta a ustedes qué es un filtro, contestan, filtro es un dispositivo que permite el paso de frecuencias o rechaza frecuencias. No rechazamos frecuencias, rechazamos señales. Entonces va a ser un filtro de señales, no un filtro de frecuencias, porque una frecuencia como tal no se puede rechazar o se puede permitir su paso, porque lo que estamos manipulando son señales, que dentro de las características de las señales tenemos amplitud, fase y frecuencia, pues obviamente entonces vamos a filtrarlas tomando en cuenta una de esas características. Entonces las vamos a filtrar de acuerdo a el valor de la frecuencia de la señal. Entonces, son dispositivos que permiten el paso de cierto tipo de señales o de oponerse al paso de cierto tipo de señales. ¿Con base en qué? Con base en alguna de sus características. Y tomando en cuenta esto, entonces podemos clasificarlos de acuerdo a los elementos con los que están construidos. Vamos a tener filtros activos y vamos a tener filtros pasivos. Obviamente, entonces, los filtros pasivos van a ser aquellos filtros que van a estar formados por elementos pasivos que ustedes ya conocen. Resistor, capacitor, inductor. Dependiendo la cantidad de elementos que almacenen energía, va a ser el orden de cada uno de esos filtros. ¿Por qué? Porque podemos tener filtros de primer orden, segundo orden e inclusive de tercer orden. Y ya lo mencioné cuando vimos diagramas de Bode. Si yo tengo un filtro de si tengo un circuito de primer orden o un factor de primer orden, me va a trabajar con pendientes de 20 o de menos 20 decibeles. Si tengo funciones de transferencia con factores de segundo orden, voy a trabajar con pendientes de menos 40 o 40 decibeles. Si tengo de tercer orden, pendientes de menos 30, que llega a menos 60 o 60 decibeles. Sucede lo mismo aquí. Entonces, si yo tengo un filtro con un elemento reactivo, voy a tener pendientes de 20 decibeles o menos 20 decibeles. Si tengo filtros con dos elementos reactivos, entonces son filtros de segundo orden y voy a tener pendientes de 40 y menos 40 decibeles y así sucesivamente. En el caso de los filtros activos van a ser aquellos que no solamente van a tener elementos pasivos, sino que dentro de su estructura van a tener algún elemento que va a permitir amplificar la señal. Es decir, podemos tener una ganancia mayor que 1. Si nosotros recordamos un poquito lo que hemos estado viendo, la ganancia que normalmente obtenemos se considera una ganancia de 0 decibeles. Y a partir de ahí puede crecer con una pendiente o decrecer con una pendiente. ¿Por qué? Porque una ganancia 0 nos indica que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Para el caso de los filtros pasivos, su ganancia máxima va a ser de 0 decibeles. Para los filtros activos, vamos a poder tener ganancias mayores de 0 decibeles. ¿Por qué? Porque estamos amplificando. Y con eso, entonces, podemos clasificarlos también dependiendo de su respuesta. La primera clasificación, esta que estoy mostrando aquí, es dependiendo de los elementos. La segunda va a depender de su respuesta en frecuencia. Vamos a tener entonces, dependiendo de la respuesta en frecuencia, filtros pasabajas, filtros pasa alta, filtros pasabanda y filtros rechaza banda o supresores de banda. ¿Qué es un filtro pasabajas? Un filtro pasabajas va a ser un filtro que va a permitir el paso de señales a una frecuencia más baja que una frecuencia llamada frecuencia de corte. Un filtro pasa altas, entonces va a ser un filtro que va a permitir el paso de señales cuya frecuencia sea mayor que una frecuencia llamada frecuencia de corte. Un filtro pasabanda va a ser aquel que nos va a permitir el paso de señales por encima de una frecuencia llamada frecuencia de corte inferior y por debajo de una frecuencia llamada frecuencia de corte superior. Y por el contrario, un filtro rechaza banda, pues va a ser un filtro que va a permitir el paso de señales mayores a la frecuencia de corte superior y señales a frecuencia menor que una frecuencia de corte inferior. De tal forma que si los consideramos de forma real, queda de forma ideal a los filtros, pues vamos a tener una respuesta similar a esto.
una respuesta en frecuencia, porque si recordamos también, nuestra unidad 3 habla de respuesta en frecuencia. Entonces voy a considerar, para este caso, los 3 primeros filtros. Y ahorita dibujo por separado la otra. Tengo una frecuencia de corte. Para el caso del primer filtro, una frecuencia de corte que estoy llamando frecuencia de corte de filtro pasabajas. Perdón. Para el caso del pasa altas, también una frecuencia de corte. Y para el pasa banda, 2 frecuencias de corte. Para el filtro pasa bajas, dije, va a permitir el paso de señales a frecuencias más bajas que mi frecuencia de corte. Ya vimos el concepto de frecuencia de corte. Entonces, esta sería su respuesta. Para el caso del filtro pasa altas, permite el paso de señales a frecuencia mayores que mi frecuencia de corte. Ahí está. Y para el filtro pasabandas, pues permite paso de señales a frecuencias más pequeñas que la frecuencia de corte superior, que es esta, y más altas a frecuencia de corte inferior. Aquí está. Obviamente estas pendientes ya vimos, van a ser múltiplos de 20, dependiendo, como les mencioné, el tipo de filtro, primer orden, segundo orden, tercer orden, 20, 40 o 60 decibeles por década. Y por el contrario, nuestro filtro pasa, supresor de banda o rechaza banda, pues va a ser lo contrario al filtro pasabanda. Lo que permite pasar el filtro pasabanda no lo permite el supresor de banda, y lo que permite pasar el supresor de banda, pues no lo permite el filtro pasabanda. Entonces, nuevamente voy a tener la frecuencia de corte inferior, una frecuencia de corte superior, permite el paso de señales a frecuencia menor que la inferior, y permite el paso de señales a frecuencia de corte, que a frecuencia mayor que la frecuencia de corte superior. Y esta va a ser la respuesta en frecuencia de los filtros. ¿Por qué es importante lo que vamos a manejar aquí? Porque para la siguiente unidad, pues precisamente lo que vamos a trabajar respuesta en frecuencia de los amplificadores. Y cuando veamos respuesta en frecuencia de los amplificadores, vamos a ver un modelo equivalente del transistor que ya vimos en configuración de polarización en corriente directa, pero ahora en corriente alterna, pues vamos a agregarle algunos capacitores, y ese conjunto de capacitores que vamos a agregar junto con los resistores de configuración de polarización en corriente directa, más resistores que van apareciendo de su modelo equivalente, pues lo vamos a reducir prácticamente a circuitos CRC. ¿Qué circuitos CRC? Pues este tipo de circuitos CRC. Vamos a tener el primer filtro, que es mi filtro pasabajas, que va a estar formado por un resistor y un capacitor. Pero resulta que también mi filtro pasaltas es un resistor y un capacitor. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En el caso del filtro pasaltas, mi señal de salida la voy a tomar en el resistor. Mi señal de entrada, y en el caso del filtro pasabajas, pues la voy a tomar en el capacitor, pero siguen siendo circuitos RC. Vamos a analizar la respuesta en frecuencia de estos circuitos. Primer circuito, filtro pasabajas. Voy a obtener la función de transferencia, y a partir de la función de transferencia puedo obtener su respuesta en frecuencia. Entonces, el voltaje de entrada es el voltaje en la resistencia más voltaje en capacitancia. Aquí lo tengo. Voltaje de entrada V de T es igual a VR de T más BC de T. Esto es igual a R por I de T más 1 entre C de la integral de la corriente. Dije, el filtro pasabajas, su señal de salida la voy a tomar en el capacitor. Por lo tanto, el voltaje de salida es igual, BS de T es igual a BC de T, y por lo tanto 1 entre C de la integral de la corriente. Antes de irme a la definición de función de transferencia, como sé que para la función de transferencia tiene que estar en el dominio de la frecuencia, pues entonces cada una de estas expresiones la paso al dominio de la frecuencia. ¿Qué herramienta utilizo? Pues la transformada de Laplace. Transformada de Laplace de voltaje de entrada B de T. Entonces me queda B E de S es igual a R por I de S más 1 entre SC por I de S. Factorizo I de S y me va a quedar que es R más 1 entre SC por I de S.
Para el caso del voltaje de salida, transformada de Laplace del voltaje de salida, y me queda BSDS es igual a 1 entre SC por IDS. Me voy a la definición de función de transferencia. Es la relación de la señal de salida con respecto a la señal de entrada en dominio de la frecuencia. Ya está en el dominio de la frecuencia, entonces nada más sustituyo. 1 entre SC por IDS entre R más 1 entre SC por IDS. Elimino IDS con IDS, y de hecho estoy colocando aquí precisamente en rojo para eliminarlo, y me queda 1 entre 1 más S por RC. Este 1 más S por RC es un factor que ya vimos. Un factor en el cual lo llevo a su forma H de J omega, y al llevarlo a su forma H de J omega, pues me va a quedar 1 entre 1 más J omega RC. De lo que ya vimos, T es igual a RC y por lo tanto entonces es un factor de primer orden y tiene una frecuencia de corte de 1 sobre T, es igual a 1 sobre RC. Si omega lo sustituyo en términos de la frecuencia lineal, yo sé que es 2pi fc y es igual a 1 entre RC. Por lo tanto, para este caso, la frecuencia de corte de mi factor, de mi circuito va a ser 1 entre 2pi por RC. ¿Vale? Va yendo a la gráfica del comportamiento de este factor, pues prácticamente es esto. Tiene una frecuencia de corte, 1 entre RC, si hablamos precisamente en frecuencia angular, pero si hablamos en frecuencia lineal es 1 entre 2pi RC. Antes de la frecuencia de corte, una asíntota con un valor de 0 y después una línea recta con una pendiente de menos 20 decibeles por década. A la frecuencia de corte tenemos una caída de 3 decibeles. Y esto es lo que ya les había dibujado. Para el caso del filtro pasabajas, pues va a tener una respuesta de esta forma. ¿Sí? Y aquí está. ¿Qué implica esto? Una ganancia de ¿cuánto les dije? De 0. ¿Por qué? Porque el voltaje de salida en algún momento es igual al voltaje de entrada. Después de la frecuencia de corte, la señal de salida empieza a atenuarse a razón de 20 decibeles por década. Por lo tanto, empieza a tener una caída en la amplitud, la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Para el caso del siguiente circuito. Ahora la señal de salida la voy a tomar en el resistor. Hago el mismo análisis en el cual yo tengo B de T es igual a BR de T más BC de T es igual a R por I de T más 1 entre C de la integral de la corriente. Ahora el voltaje de salida lo tengo en R. Entonces el voltaje de salida va a ser BR de T y eso es igual a R por I de T. Hago el mismo procedimiento, aplico la transformada de Laplace para cada uno de los factores y sustituyo en mi definición de función de transferencia. Por lo tanto, me va a quedar lo siguiente. R por IDS entre 1 más 1 entre SC por IDS. Si se fijan, lo único que cambió fue el numerador. ¿Por qué? Porque estoy tomando la señal de salida ahora en el resistor. R por SC entre R. Bueno, aquí elimino la IDS. ¿Sale? Ahí está. Y luego factorizo el SC que tengo acá, que está multiplicando que tengo en el denominador para que la S me quede en el numerador y me queda entonces, ya reacomodando todo, RC por S entre 1 más S por RC. De tal forma que si reacomodo y lo llevo a mi función H de J omega, pues me queda aquí un RC, que es una constante, por J omega, que me representa un 0 en el origen, entre 1 más J omega RC. Si yo quito este término y quito esta constante, ¿a quién se parece? Pues prácticamente el filtro pasabajas. Quiere decir que va a tener una frecuencia de corte de la misma forma que el filtro pasabajas. 1 entre 2pi RC. Ahora vamos a agregarle estos dos términos. Primero una constante y después el 0 en el origen. Entonces, de este factor que yo tengo aquí, o de esta gráfica que tengo aquí, ya tengo el primer factor que corresponde a este que está aquí en el denominador, con una frecuencia de corte 1 entre 2pi RC. Si yo agrego la constante, el 0 en el origen, ¿cómo lo voy a trazar? Obviamente a una frecuencia de 0. Vamos a suponer que mi frecuencia de 0
está aquí. Aquí lo voy a considerar. Ahí tengo mi frecuencia de cero. ¿Bien? Es más, lo voy a trazar aquí para que se pueda ver más claro. Ahí está mi frecuencia de cero. De 1, perdón. A esa frecuencia de 1, una década después, ¿cuánto voy a tener? 20 decibeles por década, y 2 décadas después, 40 decibeles por década. Para el otro lado, una década antes, pues voy a tener... Ay, espérenme. Sí, menos 20 decibeles por década, ¿sale? Aquí está mal esta gráfica. Aquí tendrían que ser, si este es 20, este sería menos 20, menos 40, menos 60, menos 80. ¿Vale? Entonces, vamos a corregirle tantito aquí la gráfica. Ese sería menos 20, menos 40, menos 60, menos 80. ¿Sí? Entonces lo voy a colocar aquí. Menos 20. Ahí está. Antes de esta frecuencia de corte, esta primera señal que ya tengo aquí vale 0. ¿De acuerdo? Si vale 0 y la sumo con la que está aquí en color verde, azul, ¿cuál va a ser mi resultante? Pues obviamente todo esto. A partir de aquí donde se empalma esta que está con una caída de menos 20 decibeles por década, con esta que tiene 20 decibeles por década, ¿qué va a suceder como resultante? Entonces la voy a trazar con color rojo, mi resultante. Y la primera que yo voy a tener, dijimos, es de aquí hasta acá. Y a partir de aquí que sumo una pendiente de menos 20 más 20, pues me va a dar 0. Y tengo este comportamiento. Si se fijan, ya tengo el comportamiento de un filtro pasaaltas. Pero aquí yo no tengo, como ya había mencionado, una ganancia igual con 0, sino aquí tengo una ganancia de ¿cuánto? De 20. ¿Qué va a suceder? Este RC, por lo general, es menor que la unidad. ¿Por qué? Porque los capacitores tienen valores muy pequeños. Y entonces me va a dar menor que la unidad. Logaritmo de un número menor que la unidad, ¿cuánto me da? Pues me da negativo. Por lo tanto, aquí yo voy a tener, y para que me pueda coincidir, ahorita lo voy a trazar, pues voy a tener algo similar a esto. Una línea con de menos 20 decibeles. Si yo la sumo con esta roja, ¿qué va a suceder? Pues obviamente la línea que está en rojo, pues la tengo que bajar de nivel 20 decibeles. Entonces, si la bajo de nivel, pues voy a obtener, algo similar a esto. Y aquí está. Y ese sería mi resultante. Antes de la frecuencia de corte tengo una pendiente con 20 decibeles por década y llegando a la frecuencia de corte prácticamente vale 0. Quiere decir que si yo hago un barrido en frecuencia, conforme voy aumentando la frecuencia, la señal de salida va a ir incrementándose y una vez que llegue a la frecuencia de corte, prácticamente la señal de salida va a ser igual a la señal de entrada en amplitud. Pero si lo considero de forma real, pues voy a tener aquí una caída de 3 decibeles. ¿Qué implica 3 decibeles? Ya lo habíamos visto. Esos 3 decibeles viene del logaritmo de la raíz cuadrada de, si no me equivoco, de 1 sobre 2. 1 sobre raíz de 2. Quiere decir entonces que si lo veo en amplitudes de forma lineal y no de forma logarítmica, tengo una caída del 30%. Por lo tanto, si yo tuviera un voltaje de entrada de 1 volt, puedo determinar la frecuencia de corte cuando la señal tenga 0.7 volts. O vamos a verlo así, si tengo una señal de una amplitud de 10 volts, la frecuencia de corte se va a presentar cuando tengo una amplitud de 7 volts. ¿Por qué? Porque es un 30% de caída con respecto al voltaje máximo de la señal de entrada. Y ese sería entonces mi filtro pasabajas. Si yo junto un filtro pasabajas con un filtro pasaaltas, pues prácticamente me va a dar mi respuesta en frecuencia de, perdón, aquí antes, y aquí está, ¿no? La respuesta del filtro pasaaltas. Ahora sí, si yo coloco un filtro pasaaltas en cascada con un filtro pasabajas, lo que yo voy a obtener es un filtro pasabanda. ¿Cómo lo voy a hacer?
Pues obviamente aquí lo que tendría que hacer para conectarlo en cascada es colocar mi filtro pasabajas. ¿Cómo lo formo? Tengo aquí mi resistor, tengo aquí mi capacitor, y aquí tengo mi voltaje de entrada, y aquí tengo mi voltaje de salida. Lo puedo conectar así, o lo puedo conectar al revés. Primero el pasabajas y posteriormente el pasaltas. Conecto aquí mi capacitor, que será mi capacitor C2. Conecto aquí mi resistor, que es mi R2. Voltaje de entrada. Voltaje de salida. Y listo. ¿Qué implica esto? Tengo dos elementos que almacenan energía. Debo de tener entonces ahora dos frecuencias de cortes diferentes. Una que va a ser la frecuencia de corte inferior y otra que va a ser la frecuencia de corte superior. ¿De acuerdo? Entonces, así es como voy a formar mi filtro pasabanda. ¿Vale? Entonces, con esto prácticamente termino la unidad número 3. Y el día de mañana empezamos con la unidad número 4. ¿Sí? ¿Qué me dice la unidad número 4? Aplicaciones lineales típicas con dispositivos discretos, es decir, con el transistor. El alumno analizará y obtendrá el comportamiento de las configuraciones de emisor común y diferencial con el propósito de adquirir las bases conceptuales de la circuitería que se incluyen en los amplificadores operacionales de voltaje y otros circuitos integrados lineales. Se familiarizará con los circuitos equivalentes lineales en cuadripolo y los efectos que sobre estos tiene la RS y la RL. Si recuerdan, cuando vi la definición de decibel, mencioné que existían circuitos cuadripolo, en el cual teníamos un voltaje de entrada generándonos una corriente de entrada y una potencia de entrada. Un voltaje de salida que nos genera una corriente de salida y una potencia de salida. Vamos a ahondar más con respecto a la teoría de cuadripolos. Tenemos como temas 4.1, configuración de emisor común, ya lo vimos en la unidad número 2, polarización y recta de carga en corriente directa. Voy a agregarle comportamiento en corriente alterna. Vamos a ver cómo obtenemos las ganancias dependiendo la configuración que estemos utilizando. Y análisis de Bode, lo que ya les mencioné, respuesta en frecuencia del transistor como amplificador. Posteriormente vemos sistemas de cuadripolos. Vemos cómo nos va a afectar, y de hecho si se fijan dice función, transferencia e impedancias de entrada y salida. Vamos a ver circuitos equivalentes para redes de cuadripolo y los vamos a llevar a los circuitos equivalentes para el transistor. ¿Por qué? Porque el transistor tiene circuitos equivalentes modelo H, modelo Pi, modelo R, modelo Z, modelo Y, pero vamos a ver cuál nos funciona a nosotros y cuál es el que vamos a emplear. Y finalizaría con la configuración diferencial. ¿Qué implica esto? Dos transistores conectados en espejo. Vemos su polarización en corriente directa. Vemos su polarización en corriente alterna, que es un combinado de lo que vemos en el tema 4.1 y 4.2. Y prácticamente estamos viendo el amplificador operacional, que es el que nos va a llevar a la unidad número 5. Y nuestra unidad número 5 es prácticamente la última. ¿Vale? Entonces, la unidad número 4 nos dice que la vemos en 10.5 horas, la vamos a ver en 12, que son 2 semanas, y con eso yo termino la unidad número 4. Entonces, ya armados los equipos, voy a dejarles 3 tareas que corresponden a la unidad 1, 2 y 3, y les voy a dejar 2 exposiciones que corresponderían la primera a pues lo que engloba la unidad 1, 2 y 3, y la segunda que englobaría las unidades 4, 5 y 6. La primera la van a hacer directamente en una clase. Yo les voy a asignar una fecha para que se pueda hacer la presentación directamente en clase, y la segunda también les voy a dar una fecha, pero eso la van a trabajar en video. Se van a grabar haciendo la presentación y la van a subir a una plataforma. Entonces, ya tienen nombre de equipo, A, B, C, D o F.
cuando les aparezcan las tareas en Classroom, les van a aparecer en Drive, en su misma sección de Drive de ustedes, carpetas compartidas. Y ahí en carpetas compartidas les van a aparecer las carpetas que yo voy a ir colocando para cada una de las actividades. La tarea aparece en Drive, llega en Classroom, la suben en Drive. Con respecto a su calificación, en su calificación no es propiamente el promedio de sus tareas. De hecho, si se fijan, no les han aparecido todavía la calificación de sus tareas. Yo voy a ir calificando. Este fin de semana les van a empezar a aparecer sus tareas. Y conforme vamos avanzando, para el siguiente parcial, yo les voy a ajustar todas sus tareas con respecto a la calificación que tendrían que sacar con base en lo que yo les puse en el SAES. ¿Sí? Y esa es la forma en que les va a aparecer ya su calificación real como tal. Porque si se acuerdan, la calificación incluía trabajos en equipo. Hasta el momento no han trabajado en equipo. Solamente han trabajado de forma individual. ¿De acuerdo? Entonces, así es como lo voy a ir trabajando. Entonces, no se preocupen, no quiere decir que sus tareas estuvieron mal. A lo mejor a alguno les apareció calificación reprobatoria. Puede ser porque o no me entregaron ninguna tarea o solamente me entregaron una de 4 que yo les dejé. ¿De acuerdo? Entonces, así es como vamos voy a trabajar con sus tareas. ¿Vale? Entonces, finaliza unidad número 3. Les aparece, si no es que ya les está apareciendo en Classroom, una tarea de acuerdo al ejercicio que ahorita acabo de trabajar con FASE. Y nos vemos el día de mañana. Profesor. ¿Sí? Una duda, soy Arellano Vázquez. ¿Sí? No puedo escuchar mi equipo ni las personas que estaban en él, no sé si me lo podría repetir. Te va a aparecer directamente ahí en la carpeta en Drive. Junto con las personas que tienen que estar ahí. Así es. Ah, ok. Gracias, profesor. Dale. Y con respecto a las prácticas, les van a aparecer ya las prácticas. Estaba esperando a finalizar esta parte porque van a hacer filtros pasa baja, pasa alta y pasa banda, pero a cada uno de ustedes les va a corresponder una frecuencia de corte diferente. Entonces ya les va a aparecer y de acuerdo a el número de lista es la frecuencia de corte que les corresponde y tienen que diseñar. Es decir, no les va a tocar la misma frecuencia de corte a todos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Vale, entonces Profesor. nos vemos mañana. Nos vemos. Profesor, Sí. para la tarea del ensayo, disculpe, ¿es a mano o o se puede hacer a computadora? Cualquiera de las dos, siempre y cuando lo subas en PDF y sea entendible. Ah, ok, muy bien. Muchas Obviamente, gracias. si lo haces a mano, pues vas a hacer menor contenido que si lo haces a computadora. Ok, muchas gracias, profesor.